hasta que no quede duda en mí, y levanto un aleluya. Mi arma es una canción, y levanto un aleluya, y el cielo peleará por mí, yeah. Yo cantaré En la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá, y de las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya y veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir. Y levanto un aleluya. Temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida y el Rey vivo está. Y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, yo 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 cantaré más fuerte, oh, y cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí, yo cantaré más fuerte, oh, hasta que no quede duda en yeah. mí. Cantaré más fuerte, Mi alma es una canción en mí, yo cantaré más fuerte, el cielo yeah, peleará por oh, mí. y cantaré más fuerte.
Gracias, Señor. Saber que cada vez más el diablo va a ir cayendo. Ya está derrotado. Pero como decía esta mañana en la primera reunión, Él cae cada vez que tú manifiestas a Cristo en tu vida. Eso es lo que rectifica lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Así que constantemente estamos haciendo caer al diablo y declarando en la manifestación de Cristo a través nuestro de que Él está derrotado y vencido. Aleluya. Amén. Así lo vemos y lo creemos. Les invito a tomar sus lugares, por favor. Abriré las Escrituras en esta mañana, sentándonos a los pies de la palabra y a esa voz de la palabra escrita. El Señor me ha dado para este día el libro de 1 Corintios en el capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Así, pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hasta ahí. Esta palabra que ha escrito el apóstol Pablo, que es palabra de Dios, declarada en esta carta. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, una iglesia que él había fundado, que había ministrado y que en alguna medida esta iglesia había recibido de todo tipo de dones. Sus manifestaciones eran de milagros, de dones, del hablar en lenguas, el manifestar esa presencia de Dios en esa casa. Pero lamentablemente, como a veces suele suceder, esas manifestaciones de poder de Dios hacen sentir a la persona que lo recibe tan segura, que cree, como yo suelo decir, tiene el teléfono directo de Dios y que no necesita de ninguna enseñanza más, de ninguna palabra más. Y lo que estaba sucediendo en esta iglesia era que habían empezado en una actitud inmadura a las comparaciones de su padre espiritual, Pablo, con Apolos, aún con Pedro, con otro apóstol y con cualquier otro invitado que venía en la iglesia. Y empezaban a juzgar y a comparar y a ponerse aún camisetas de decir: yo soy de este, yo soy de aquel. Y no entender que lo que somos todos es de Cristo. Pero sobre todas las cosas, no valorar al Padre espiritual que Dios le había dado. Y yo digo, a veces uno se pone un poco mal como diciendo, cuando uno se siente honrado o valorado por otros que no nos comprenden como padres o pastores. Y sin embargo digo, si al apóstol Pablo, con semejante sabiduría, con semejante impartición, tuvo que andar aclarando como ahora esta carta, ¿qué nos puede pasar a nosotros, no? Pero acá lo importante es lo que Dios dice, no que lo que el hombre dice. Y el apóstol Pablo dice: miren, todos los hombres son administradores de Dios. Todos. No solo yo en mi oficio de apóstol y de padre de esta casa,
sino que todos tenemos una responsabilidad de administrar. La palabra administrar viene de la palabra griega oikonos, que es de donde se deriva la palabra economía, que significa, en la separación de esta palabra, aquel que ordena, que ministra un hogar. Y todos somos administradores de Cristo. En el lugar donde estamos, administramos los misterios de Dios. ¿Por qué misterios? Porque para el mundo es algo oculto y misterioso porque no lo ven. Pero cuando vos estás en el lugar donde estás, administrando a Cristo en el lugar donde estás, manifestás la revelación de aquello que es oculto a los ojos de los hombres. Así que todos somos administradores de Cristo en el lugar donde estamos. Y dice, ¿saben que hay una responsabilidad y un requerimiento en esto? Que todos tenemos que ser hallados fieles. Fieles a lo que Cristo nos mandó a hacer. Y ese es el requerimiento. No solo manifestarnos, sino que seamos fieles en el lugar donde estamos. Y que podamos descubrir en Cristo, la fidelidad no es con los hombres, La fidelidad es hacer la voluntad de Dios. Que lo que yo esté haciendo esté escrito de mí, en mi propósito, en el libro de la vida por el cual Dios me ha enviado a esta tierra. Y que Él me pueda encontrar fiel, que estoy cumpliendo su propósito por el cual nací. Y administrar la economía del reino en el lugar donde estoy. Entonces el apóstol Pablo le dice, ¿saben qué? Yo no tengo miedo, ni me hace nada el ser juzgado, medido por ustedes. Ni tampoco tengo temor el ser juzgado en un tribunal humano. Ni aún yo mismo me juzgo ni me mido, aunque sé que tengo buena conciencia de lo que hago. Sé con qué intención hago las cosas, pero ni aún yo me juzgo a mí mismo, sino que el que me juzga, el que me mide, a quien le debo fidelidad, es a Dios. ¿Y cómo me va a medir y cómo me va a juzgar Dios? Si estoy siendo fiel en hacer su voluntad, aquello que Él escribió de mí, de lo que pidió de mí en mi propósito. El apóstol Pablo dice, no juzgues, porque el Señor va a revelar todas las cosas a su debido tiempo y sacará a luz lo que es de lo que no es. Y la alabanza vendrá de su boca. Pero lo importante, y es lo que quiero reflexionar en este día, primero, que sepas que sos administrador, responsable en el lugar, en la jurisdicción que te toca, de lo que Dios te ha asignado en su propósito. La meditación es, ¿me está hallando fiel? Y después, no juzgues. No juzgues con tu medida, sino deja que Dios pueda tomar la medida de lo que sí Él sabe que cada uno debe hacer a su debido tiempo. Te invito a cerrar tus ojos. Y la reflexión es, ¿soy responsable con la administración que se me ha dado? ¿O soy rápido para juzgar la administración de otro y medirla o compararla o tomar partidismo? Y no me doy cuenta que el Señor es el único que puede juzgar, excepto algún oficio de pastor, apóstol, ministro, que esté viendo que alguien está siendo incorrecto de acuerdo a la palabra, puede juzgar y puede ayudar para que sea revertido. Pero que en tu corazón no haya medidas de juzgar al otro cuando vos tenés que ser responsable de hallarte fiel conforme a tu propósito. De nada temo el ser juzgado por vosotros, porque a mí
el único que me juzga y el cual me tengo que ocupar de hallarme fiel es a Dios. Meditemos. Tome su lugar, por favor. Damos. Es hermoso la atmósfera, el ambiente, el fluir del Espíritu de Dios aquí en nuestra reunión, y creo que todos los que nos están viendo también podrán recibir y percibir de esta sustancia gloriosa que proviene del cielo para ti. Quiero hablar en esta hermosa mañana, tener este momento de compartir la palabra, y quiero hablar acerca de dominio. Y voy a hablar primero, vamos a observar, y quiero enfatizar sobre la palabra dominio. El mensaje tiene que ver con dominio a través de la adversidad. Diga conmigo, dominio a través de la adversidad. Para eso quiero hacer énfasis o traer claridad sobre la palabra dominio. A ver si la podemos poner aquí en la pantalla. Y esto es del diccionario de lengua castellana, ¿no? Poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo, ¿no? Por ejemplo, yo esta mañana mostraba de que en mi bolsillo tengo mi dinero y yo tengo poder para usar de lo mío, de lo que es mío, ¿no? Mi esposa también tiene poder sobre lo mío. Yo no tengo poder sobre lo de ella, pero ella sobre lo mío. Pero bueno, seguimos con lo otro que nos dice el diccionario. Poder, ¿no?, ascendiente que se ejerce sobre otra u otras personas, ¿no? Puede ser el dueño del trabajo donde estás, de la empresa, del negocio, del comercio, del emprendimiento. Es el poder que esa persona ejerce sobre uno o todas las personas, ¿no? Seguimos el otro que nos dice, esto también ustedes si lo googlean y se ponen allí lo pueden sacar. Territorio sujeto a un Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la policía de la provincia de Buenos Aires tiene poder en la provincia de Buenos Aires. No puede trascender a Entre Ríos o Santa Fe. Es la policía provincial. Por eso está la policía federal y la provincial. Entonces, territorio sujeto a un Estado se usa especialmente para designar los territorios del antiguo imperio británico, ¿no? El imperio británico de pronto delineó todo su poder, pero hay veces también trasciende, como por ejemplo nosotros tenemos las Islas Malvinas que están bajo dominio británico, o uno puede ir al Caribe y ve islas que pertenecen o están bajo dominio francés o holandés. Entonces, ese poder territorial a un Estado, ¿no? Aquí también simboliza a Canadá o Nueva Zelanda. Ámbito real o imaginario de una actividad. Por ejemplo, dominio de las bellas artes. Ayer hubo una reunión hermosa aquí.
y donde hubo un invitado que trajo la palabra, pero también fue una manifestación de gracias. Y lo que se mostró es jóvenes de esta casa pintando, y ustedes pueden acceder a los videos o al Facebook de los jóvenes y ver lo que se activó. Y en nuestra vidriera acá, como nuestra iglesia tiene vidrios en la calle, hemos expuesto los dibujos que hicieron los propios jóvenes que mientras tuvo la reunión en el día de ayer, y que realmente son muy representativos. Así que si no lo vio, ahí lo puede ver. También se habla, y vamos a dejarlo aquí, cuando una persona dice domina el inglés, ¿no? Y no estamos hablando de poder sobre otros, sino que tiene un dominio de manejar ese idioma, ¿no? Conocimiento de una ciencia, arte o idioma que una persona tiene. Dice, domina muy bien la historia argentina, porque esa persona tiene dominio o conocimiento de eso. Luego quise poner los sinónimos con respecto a dominio, ¿no? Y para que a usted se le aclare bien toda esta palabra que estoy hablando. Poneme los otros. Dice poder, potestad, pertenencia, superioridad, autoridad, imperio, influencia, soberanía, y el último me tengo que poner los lentes, señorío. Así que son todos sinónimos de dominio, pero el mensaje tiene que ver con dominio desde la adversidad. Y yo quiero traer una claridad, que Dios me dé la gracia para poder hablar esto. Vamos a leer el relato del libro de los Hechos en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante, al 31. Dice así, capítulo 4, versículo 1 al 31, dice así. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos eran una corriente política religiosa, era el nexo de una corriente muy religiosa, pero con lazos políticos. No solamente tenía conexión política, sino que ellos tenían una perspectiva y una proyección hacia la política. Dice, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Se acuerdan? La sanidad y el ataque viene por la persona que estaba sentada en la puerta de la hermosa, paralítico. Y que Pedro le dijo, no tenemos plata ni oro. Y estos son Pedro y Juan. Y Pedro le cita a los sumos sacerdotes, los fariseos y los principales de la sinagoga, les cita las escrituras y les habla de lo que ellos mismos tienen conocimiento. Y les dice, este Jesús
es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los que tenían la capacidad o el orden de edificar, desecharon el principal punto de la edificación, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, de la masa, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra y príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo, o un sinónimo, osadía, la palabra de Dios. Incline su cabeza. Padre, que en esta hora, al compartir esta palabra, Señor, y este mensaje hablando acerca de dominio en la adversidad, podamos bendecir, fortalecer y revelar más aún a Cristo en medio de estos hijos de tu pueblo, Señor. Y todos aquellos que me siguen y ven este video, también la comprensión y el entendimiento sea sobre sus vidas, Señor. Que esta palabra que estamos hablando aquí, que lo que estoy compartiendo en esta hora, Señor, sea hecho. Que tú comiences a obrar milagros y prodigios mediante nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestro pueblo.
en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Denle un hermoso aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que quiero hablar es cómo tener dominio, y ese dominio desde una posición en el Señor, y ejercer ese dominio desde esa posición frente a la adversidad. Y una de las cosas que quiero ser preciso y claro es que no permita que el diablo lo enrosque o lo enriede y lo meta en una confrontación humana y carnal. Y traigo este relato para mostrarles a través de todo este relato, y lo leí todo, o tal vez no llegué a completar el capítulo, pero el cuadro nos completa bastante, porque hay veces el diablo quiere venir con demostraciones o representaciones humanas y que nosotros nos enrosquemos en esa idea de hombre o de conceptos terrenales, y nosotros tenemos que entender lo que es dominio y cómo operar desde una posición. Yo quiero hablar desde una posición de dominio en medio de una situación contraria o adversa, de crisis o dificultad que uno puede estar padeciendo. Por ejemplo, Pedro y Juan están predicando y se los llevan preso. ¿Quiénes se los llevan preso? Bueno, eran soldados, pero también estaban las autoridades religiosas. Estaba la casta superior de toda la línea sacerdotal de sumo sacerdote representada allí, no solamente por ellos, sino que estaba el grupo todo de aquellos que venían con una descendencia de sumo sacerdote, los ancianos también del pueblo, que era también, como podríamos decir, un concilio de autoridades importante. Entonces, si uno ve, viene esas autoridades y lo toman preso. No solamente lo toman preso, lo introducen en el calabozo y lo dejan hasta el otro día y dice, bueno, es de noche, van a quedar presos y hasta mañana no van a salir porque necesitamos hablar con ustedes. Si uno lo observa, lo que yo digo, no te enrosques en lo terrenal. Si uno lo observa y dice, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es que Dios permitió que los metieran presos? Porque eso es lo que muchas veces el enemigo nos quiere introducir y nos quiere hacer ver de meter ese dominio competitivo con algo terrenal. Y lo que yo hablo es el dominio aún en medio de esa adversidad. Y que esa persona que tiene el poder de llevarlo preso no tiene el dominio que tienen ellos en el espíritu y en el gobierno del Dios soberano. Y esa es la plataforma que yo quiero traer, porque hay veces nosotros podemos tener o una situación o climatológica o como lo que venimos viviendo y de la cual recién aparentemente parece que está menguando esta pandemia. Es que nosotros no tenemos que enroscar a mostrar nada. Nosotros tenemos que, desde la posición que estamos, entender lo que es dominio y gobierno en Cristo Jesús. Otro cuadro que podría representarles, el Señor Jesucristo tiene un diálogo, Pilato lo trae para hablar con él y tienen un diálogo. Y Pilato empieza como diciendo, ¿vos sos rey o no sos rey? Porque, ¿qué está pensando Pilato? Si yo soy rey, no puede haber otro rey. No puede existir otro rey porque sería una usurpación. Y si existe otro, le peleo y le gano. Pero Jesús nunca entró en ese diálogo. Y Jesús le hablaba de su reino, que es eterno y que es soberano. Y que su reino está por encima de todos los reinos. De que ese es el reino de Dios. Y que ese es el reino que gobierna y domina. Ahora Pilato le decía, yo te puedo meter preso y te voy a mandar ahora y esto te van a crucificar. Y Jesús le decía, todo lo que vos hagas está permitido por mi Padre, pero mi reino, y vos tenés ese reino porque mi Padre te lo permitió. Entonces, entender y comprender lo que es mantenernos en el dominio. Es muy común de que hermanos nos pidan consejo o se acercan
a nosotros, a mi esposa y a mí, diciendo, pastor, mire, estoy en una empresa y parece que la persona que es gerente, la que está en la sesión que estoy yo, es la que más me exige, es la que más me está molestando y no sé por qué, a los demás no le dice nada. Y tranquilo, porque vos sos de la luz y ellos son del reino de las tinieblas. El que le molesta es el hijo de luz. Y Satanás, al que quieren perturbar y molestar, es el hijo de luz. Entonces ese encargado, y a veces el diablo te quiere hacer demostrar como diciendo, mira que yo tengo el poder de echarte. Y sí que lo tiene. Y mira que si yo digo, vos acá no trabajás más. Pero usted en medio de esa adversidad, usted tiene que conocer el poder que tenemos en Cristo Jesús. Que podés perder el trabajo. Y usted dice, perder el trabajo me representa asumir los costos de un alquiler y el sostén de mi familia. ¿Podés afrontar que de pronto esa persona tiene no el gobierno, la facultad de decir, vos no trabajás más y usted no trabaja más? Pero usted tiene el dominio eterno en Cristo Jesús, que usted no depende ni de ese trabajo ni de esa empresa, y usted debe ser dominado en Cristo y no por los temores que te quiera generar esa persona, ni por las manipulaciones. Fíjense que aquí a Pedro y a Juan le dice, y ahora les vamos a soltar, pero ustedes no hablen más. Ellos dicen, no, nosotros le vamos a hacer caso a Dios. Ustedes son los que tienen autoridad terrenal, pero nosotros estamos bajo una autoridad divina y representamos al Dios eterno. ¿Y qué dice la palabra? Que fueron y le contaron a los discípulos y le contaron a todos sus hermanos y todos comenzaron a dar gloria a Dios. ¿Y qué recordaron? El relato del Salmo 2 donde dice que se amotinan la gente y piensan, hacen un motín, se rebelan, se reúnen y confabulan. ¿Contra quién? Contra su santo, contra el enviado, la confabulación. ¿Y puede tener poder una confabulación? Sí, puede tener un poder momentáneo, como hablábamos las semanas anteriores acerca de Absalón rebelándose a David, a su propio padre, y quitándole el trono. David no fue a la guerra y no se enroscó en una batalla contra su propio hijo, porque esa rebelión en el ámbito físico parecía que tenía más poder, pero David dice, vamos a permitir este freno hasta acá. Y vamos a dejarlo. No vamos a entrar en una confrontación. Usted no tiene que entrar en una confrontación. Usted no tiene que andar demostrando ni simulando diciendo, ahora yo voy a orar a Dios y que esté encargado y va a ver si yo tengo más poder. Usted no tiene que andar demostrándole ni al enemigo, ni al encargado, ni al comisario de la ciudad, ni al intendente. Usted tiene dominio en Cristo Jesús en medio de la adversidad. Y déjenme decirle algunas cosas de las que estuve anotando. Dominio a través de la adversidad. La adversidad lo entrenará para su destino. Esa adversidad y esas cosas que de pronto resultan contrarias, no resultan de pronto beneficiosas, eso está modelando nuestro carácter y nuestra dependencia del Señor. La adversidad lo va a entrenar a su destino. La adversidad le va a revelar en esa adversidad, porque a veces usted dice, yo creí que esto era mío, y de pronto Dios dice, no, te saco esto, te saco lo otro y te voy a mandar acá. La adversidad le reveló a José su destino en Egipto, de que a través de él llegar antes fue de provisión a toda su familia. David se para frente a un gigante, pero ya se había parado y perseguido osos y leones. Y vence gigante, puede afrontar adversidades como Goliat, porque cuando uno tiene el reino, se levantan continuamente ejércitos enemigos. Y usted y yo pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la adversidad revela su destino. Fíjese que en pandemia y en este momento que hemos pasado y que la gente estuvo en sus casas y estuvo confinada allí, muchos no podían asistir a sus tareas laborales, la empresa, comercio, su propio emprendimiento, y se tuvieron que quedar en casa. No solamente mostró el mayor consumo en internet y que toda la gente se puso a mirar cosas en internet, no solamente incrementó eso,
sino que algunos lo supieron invertir correctamente y comenzó a leer más libros y a buscar en la lectura y a descubrir un potencial. Otros, a través de estar confinados en su casa, comenzaron a investigar a través de la red y hacer algunos negocios. Y eso produjo cambios en la economía, mejor remuneración, y algunos cambiaron sus trabajos tradicionales por nuevos trabajos y emprendimientos a través de la red. Entonces, la adversidad viene también para desbloquear los dones que están ocultos en tu vida. Es que usted no sabía que los tenía. No te enrosques, como te dije antes, en querer demostrar nada. Como Satanás le vino a Jesús en el desierto y le dijo: yo escuché que vos sos el Hijo de Dios y vos sabés que vos como Hijo de Dios podés hacer que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dice: sí, pero yo no tengo que demostrarte nada. No necesito tentar a mi Dios. La adversidad va a revelar capacidades y gracias que usted tiene. En José le demostró una capacidad en la economía sobrenatural. Porque no solamente tuvo el plan de cómo mantener, porque cuando José tiene el sueño, él había sido entrenado con el papá. Él tenía sueños y se los contaba a Jacob. Cuando era un muchacho tuvo un padre que lo guió. Le decía: papá, vos sabés que soñé que había 11 estrellas y estaba el sol y la luna y se inclinaban todos a mí. Y el papá Jacob se puso loco porque el sol era Jacob y la luna era su mujer. Entonces, yo y tu madre nos vamos a inclinar ante ti. ¿Quién sos vos? ¿Y cómo es que lo interpretó Jacob? Porque Jacob tenía la revelación y le interpretaba los sueños. ¿Y cómo es que José le interpreta los sueños a Faraón? Porque había sido instruido con su padre y también la adversidad le reveló el don de interpretar los sueños. La adversidad le reveló a Daniel también el poder interpretar los sueños de Faraón. La adversidad viene a revelar los dones que estaban escondidos y que estaban ahí limitados o trabados en su vida. La adversidad hizo que David se escondiera en una cueva para no confrontar al ungido de Jehová, y se acercaron a él 400 que venían de pasar la mar, endeudados, lo perdieron todo, con un espíritu de fracaso, y los transformó en valientes. Si agarra a alguien eso, dice: este es un coaching. Y dice: este es un líder. No, era la gracia que había sobre él. No solamente estos venían de huir y ser fracasados, sino que se tornaron en los valientes que mataban gigantes. Hay dones que van a ser revelados en tu vida a través de la adversidad. Ahora, si la adversidad es recurrente, si usted padece las mismas crisis y las mismas situaciones y vive en una rosca y eso es recurrente, evalúe su situación rápidamente. Si siempre caigo o en una actitud de enojo o en una actitud de algo que me marca y la adversidad se me torna siempre una situación que comienzo a retroceder. Entonces ahí hay que hacer un diagnóstico pronto, rápido, acerca de si usted está poseyendo una debilidad. Hay una debilidad presente. Hay una debilidad, hay veces en prejuicio, en personas que tienen menoscabo, fueron menospreciadas de pequeño y hay veces ese menosprecio lo traen todavía sobre la casa de Dios. Dice: a mí no me saludó, a mí no me habló, a mí no me dijo y yo acá no estoy invitado, y siempre se sienten fuera de. Y empiezan a retroceder y a enroscarse en una posición en la cual se sienten mal, y hasta que, como se dice, toca a fondo y empieza a activar nuevamente. Entonces,
Si la adversidad es recurrente, evalúe la situación rápidamente. Saque un diagnóstico rápido de esa debilidad, de esa actitud. Elimine toda reacción que sea improductiva. No llamo más a nadie, no veo a nadie, no le digo nada a nadie, yo me callo la boca. Si hay reacciones improductivas, hay enojo, no quiero ir a la reunión, evalúe rápidamente y salga de ese lugar. Reduzca el tiempo de recuperación en esos retrocesos. Si de pronto puedo estar una semana enojado, un mes y dándome rosca con eso, hay veces en la noche me voy a dormir y lloro porque me doy cuenta que me lo están haciendo de vuelta y parece que el diablo nuevamente vino a afirmar esto. Salga de esa posición lo antes posible. Salga de esa circunstancia en el nombre del Señor. Rápido. Este es el momento, esta es la hora. Y todo lo que me están viendo, que estamos filmando ahí, esta palabra es para eso, para que no permitas que el enemigo venga a reafirmar cosas. Yo contaba un testimonio de a veces cosas que nos sucedieron. Hubo un viaje hace unos primeros comienzos nuestros aquí en esta iglesia que íbamos a hacer y de pronto nos dimos cuenta que teníamos todos los autos, siempre con mi esposa calculamos, bueno, yo digo con mi esposa y ella dice, aclará que soy yo la que calculo todo. Y teníamos todos los autos perfectos, pero sucedió algo que no sé si alguien no pudo traer y estábamos así, pero podíamos ir igual, íbamos a la iglesia de Pergamino, un viaje, y de pronto un matrimonio dice, no, nosotros nos quedamos, no, ¿cómo te vas a quedar? Subí que vamos, si podemos viajar, podemos ir en mi auto, podemos ir en el otro auto, no, nosotros nos quedamos, y nos insistieron que nos quedamos. Y yo le decía, no. Y los dos me dijeron, marido y mujer, dice, no, vaya tranquilo, pastor, quédese tranquilo. Se quedaron. Al año él me dice, y me cuenta una historia, me dice, yo ya sé, dice, cada vez que pasa algo, siempre el perjudicado soy yo. Siempre que sucede algo, siempre nosotros somos los que nos dejan afuera, los que no cuentan con nosotros. Y entonces me cita y me dice, ¿se acuerda cuando íbamos a viajar a Pergamino? ¿Quiénes fueron los que se han quedado? Mi esposa y yo. Yo dije, no, pero eso lo decidiste vos. Vos empezaste a decir, mejor nos quedamos. Dice, no, pero siempre me pasa. No permita que el diablo venga a afirmarte mentira. El mensaje de hoy tiene que ver con dominio en medio de la adversidad. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 43, 13:43, dice así: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Había conflicto también. Aquí Pablo los está despidiendo y se tiene que retirar a otro lugar, pero los persuade a que sigan, les insiste, hablándole que perseveraran en la gracia de Dios. Que la gracia de Dios sea la que tome el dominio y el gobierno en tu vida, aunque sea la adversidad. Si nosotros miramos el relato de Cristo durmiendo en la barca, Jesús nunca se puso a demostrarle al diablo que tenía poder sobre la tormenta. Jesús nunca puso la idea de decir, le voy a demostrar que puedo. No, Jesús mientras estaba en la barca parecía que el sacudimiento de las olas le hacían, duérmase mi niño, duérmase ya. Parecía Marco con el bebé en el fondo, ¿no? Le va marcando así. Y se dieron vuelta todos. No era para eso. Ya tenemos la abuela y el tío que se me dan vuelta. Así, duérmase mi niño, duérmase ya. Ya todos estaban ahí Jesús estaba dormido. Jesús nunca se enroscó en la tormenta. Los que se roncaron en la tormenta eran los discípulos y tenían miedo. Y es cierto, tal vez yo si estoy en esa tormenta, más que miedo, camino por las aguas por la fe, como hizo Pedro, ¿no? Pero ¿qué sucede? Esto es lo que queremos hablar. Dominio en medio de la adversidad. A Jesús lo tuvieron que despertar para que reprendiera la tormenta. Y el Señor le dice, ¿y dónde está vuestra fe? ¿O qué es de esa fe? Entonces nosotros tenemos que entender los conflictos que vienen en el reino de Dios. Pero ¿dónde está nuestra fuente? Y desde dónde proviene nuestro dominio, nuestro poder.
en Romanos, en el capítulo 14, versículo 17, Pablo nos declara, Romanos 14, 17, que no solamente el gozo y la paz de Dios en el reino del Señor. 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en bebida y en comida, sino poder de Dios. Ahora, poder no ese que me tengo que enroscar, que de pronto me viene una enfermedad y quiero mostrar, oro Señor y me sano y estoy mirando, oro y me sano. No. Yo tengo que orar, confiar y pararme desde la posición de dominio. Que esa adversidad está sacudiendo todo y los discípulos, conocedores, porque eran navegantes, varios de ellos, no solamente Pedro, estaba Jacobo también, y estaban el hermano de Juan, que eran conocedores también, eran mercaderes y andaban en los barcos. Sabían que esa tormenta no solamente los podía hundir, sino que partir la barca, la podía destruir. Me decía mi cuñado, que es un navegante, que me dice que el río La Plata no tiene una gran profundidad, pero hace algo el río La Plata, que forma como una ola que es en pico, así. Él me lo nombraba, no me lo recuerdo ahora. Pero dice que es un sacudimiento que parece que lo desarma por completo al barco. Y cuando comienza a agarrar eso, no son olas gigantes, hay veces cosas que el diablo va tocando para querer desarticular y venir a desarmarte en muchas áreas de tu vida. Pero esta es la palabra para ti en esta mañana: dominio en medio de la adversidad y ver el poder y la gracia de Dios. Quiero cerrar con lo último. Puedo leer otros versículos donde habla la autoridad que tenemos como creyentes y su triunfando sobre el mal. 2 de Timoteo 4:18, Romanos 16:20 también, ese dominio. Pero quiero hablarle de esto. Cuando está la adversidad, ¿cómo nosotros podemos operar y actuar y traer revelación de lo que somos y lo que tenemos en Cristo? La Biblia nos narra la historia acerca de David en Siclag. ¿Qué es Siclag? Siclag era uno de los pueblos de las ciudades donde David estaba con todo su ejército. Y cuando David se movió, que estaba en una guerra, vinieron los filisteos por la retaguardia y le llevaron la propia mujer de David, los hijos y toda la riqueza, y le destruyeron todo. Dice que estos que eran los valientes de David, los hombres tan valientes, dice que lloraban a gritos. Y en un momento se pusieron la vista en el líder y dijeron: esto es por culpa de él. El culpable es el líder. Y de ahí tenemos el relato que David dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque aunque contra mí se levante guerra, mi corazón está confiado en el Señor. Y David tiene una situación que casi lo quieren matar. Bueno, la historia es que después él va a conquista y los trae de vuelta y recupera todo. Pero en esa posición, David estaba con todos sus soldados adversos, pero tenía dominio y poder que proviene de Dios. La Escritura dice que David se fortaleció en Dios. Aprenda cuando está en una crisis a recurrir a la fuente y a extraer esa gracia que proviene de Dios para afrontar esa situación. Eso es muy glorioso. Las crisis revelan los dones y las gracias que Dios ha soltado sobre ti. No es para que te enrosques en las crisis.
No es para permitir ponerte a jugar y ponerte en ofensa con la situación presente y que está por encima tuyo. Mira de dónde proviene tu dominio y quién es el que domina. El rey le quería hacer notar, Pilato, al Señor Jesús, que él tenía autoridad sobre su vida, y Jesús le dijo: vos podés hacer hasta lo que mi papá te permitió, porque mi reino no es de este mundo, mi reino es eterno, el tuyo es pasajero y es terrenal, pero el mío es el de los cielos. No te enrosques en esas cosas. Nuestro poder y nuestro dominio proviene de Dios y es en Dios, a través de Dios. Si de pronto el dueño del local donde estás te dice: mira, te vamos a aumentar y te vamos a hacer esto y te vamos a lo otro, usted no se ponga a competir. Usted póngase en la posición de dominio. Yo soy un hijo de Dios. Si me cierran este local, Dios tendrá que abrir otro. Y si me sacan de esta casa, Dios me tendrá que abrir otra. La posición de dominio en medio de la adversidad. Eso es lo que estamos hablando en esta hora. En el Salmo 116, el versículo 67, nos dice algo de que esa adversidad reveló algunas cosas que no estaban claras. Me parece que me equivoqué feo, pero no lo puedo descubrir. Es 119, perdón. Salmo 119, versículo 167 dice así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. La crisis reveló que estaba mal parado o posicionado. Pero miren lo que dice: mas ahora aguardo o espero, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué es como David se fortaleció en Dios? Eso es que nosotros debemos recurrir a esa fuente. Cuando el Señor dice: de tu interior correrán esos ríos, esa fuente, esa conexión como hijo de Dios a la fuente de todo poder y la fuente eterna. Pablo nunca se enredó en aquellos que lo llevaron preso a Roma a ver quién tenía poder. Pero Pablo escribió: el Evangelio es poder de Dios que salva, sana, transforma, bendice. El Evangelio es poder de Dios. Y usted tiene dominio en medio de la adversidad. Quiero hacer un paréntesis, no me importa que quede grabado, hasta lo hago con el énfasis. La semana pasada estuvimos orando y Dios nos dio la posibilidad de tener una conexión y una relación muy agradable con el pastor Darío Brunet y su familia, los que serían los papás de Marcos, quien es tan conocido. Su madre estaba jugando con su nieto y sufrió una ACV. No fue bien diagnosticada por los primeros que la atendieron y cuando llegó al segundo lugar ya estaba en un coma cerebral y del cual se produjo un deceso. Y sentimos la separación, que la amábamos a Fanny. Pero toda la foto que yo recibí y todos los mensajes, tengo una foto de el pastor Darío con sus hijos diciendo: estamos parados. Tengo sus hijos adorando y diciendo: en medio de la adversidad estamos parados y confiando en Dios. Nunca permitieron, aunque el dolor es fuerte y muchas veces había lágrimas en sus ojos y es claro, porque somos seres humanos, pero ellos tenían dominio en Dios por encima de la adversidad. Eso a mí me edificó, me bendijo,
las posiciones. Puedo citar al esposo, puedo citar al hijo mayor, el hijo menor y ver cada uno de ellos. Y el hijo del medio. Cada uno diciendo, estamos aquí confiando en el Señor. Y si mamá se ha ido con Dios, nos duele, lloramos. Pero nosotros nos fortalecemos en Dios. Y en Dios está nuestra fortaleza. Esto no quiere decir que conté un resultado negativo, pero puedo contarte mucho que hemos visto el poder y el favor de Dios. Pero tu fortaleza no se conecta a la situación presente, ni usted le tiene que demostrar nada. Usted debe conectarse en Dios y a través de esa plataforma manifestar al Dios en el cual nosotros esperamos y confiamos. El Señor Jesús, cuando fue despertado, recuerde que a Él nunca la tormenta lo ocupó, porque Él tenía claro hacia dónde iba y cuál era su destino. Y no estaba registrado de que Él iba a dormir ahogado ni en medio de un naufragio. Él sabía que su Padre tiene control de todas las cosas. Y cuando la Biblia dice, Dios tiene cuidado de vosotros, usted debe entender dónde está el dominio y la fuente de poder. La Basilea está en los cielos, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Basilea es el lugar de donde se administra y se gobierna. De ahí proviene esa palabra. Así que nosotros estamos ligados y unidos al trono de Dios, confiando y parado, dominando por encima de vientos contrarios, reposando en el poder, la bondad, la misericordia y la gracia de Dios que será manifestada a través de estas circunstancias. Póngase de pie, por favor. Mientras Miqueas nos dirige en la alabanza, dele lugar al Espíritu del Señor que actúe sobre su vida. Y esto revelará y traerá revelación de dones que estaban ocultos, escondidos, y que usted no los había utilizado porque nunca había atravesado este tipo o este nivel de adversidad o este tipo de ataque o forma en la cual el enemigo se ha manifestado. La diversidad en la cual Satanás ataca y de dónde proviene. Amalek es el espíritu que ataca tu retaguardia, tu debilidad. Por ahí Amalek te está atacando alguna debilidad y tu fortaleza está en Dios, no en una perfección humana que no existe, sino que estamos cubiertos y rendidos al Señor. Inclina tu cabeza, fortalécete en Dios. Aleluya.